señores, el tiempo pasa y pesa y pisa. Nosotros vimos hoy en la prensa un reconocimiento a Jesús Ferry Iglesias. Jesús Ferry, maestro de la medicina dominicana. Al día de ayer, anteayer, sepultamos a la madre de Rafaelito Albuquerque, 103 años, esposa de Rafael Albuquerque Sayas Bazán, uno de los abogados más prestigiosos de la época, que a veces lo recuerdan porque fue miembro del 14 de junio, pero fue las dos cosas. Lo mismo nos ocurre con Max Puig, su padre, médico puertoplateño, fue siempre de oposición, no coyunturalmente. El doctor Puig fue un opositor a Trujillo durante toda su vida, y no un opositor silente. A veces se le zafaba la zapatilla y decía cosas y hacía cosas. Max Puig pues es producto de eso, y ya también Max Puig es un político de más de 50 años, de más de 50 años de edad, digo. Quisiéramos darle la bienvenida a Max, decir que le hemos dado seguimiento a su pronunciamiento y nos ha llamado mucho la atención. Digo, vamos a invitar a Max Puig, pues tenemos una queja con él. Hay un derecho que tiene todo el mundo y sobre todo los políticos de asumir posiciones dependiendo de la conveniencia y de los objetivos que tiene. Max Puig desea, tiene derecho y capacidad suficiente, madurez, experiencia para dirigir la República Dominicana. Tiene una organización política que ha demostrado que ha logrado muchos votos. Fue miembro del Partido de la Liberación Dominicana, salió y formó su partido, pero también fue miembro del gabinete de Leonel Fernández durante 8 años, primero ministro de Medio Ambiente y luego ministro de Trabajo. Nosotros queremos quejarnos de Max Puig, y ese es el motivo de la invitación, de que me resulta extraño que un hombre que es más que un político, es un sociólogo, es un hombre que conoce la sociedad, ¿por qué él decidió enfilar sus cañones contra un gobierno que es menos malo que el que él representó, defendió y apoyó durante 8 años? ¿Y por qué él se ensaña contra Danilo Medina y su régimen sin reconocer que este gobierno, por lo menos el cambio de su estilo, el estilo solamente, el detener a lo que él perteneció, a lo que él colaboró, resignifica un éxito? Max, sácanos de dudas. Bueno, en primer lugar, Julio, buenos días, tanto a ti como a Gracie como a Machi. Gracias por tus palabras introductorias respecto a mi padre. Y entrando directamente en la pregunta, quiero decir que no hay absolutamente ningún ensañamiento. Yo estoy cumpliendo un rol, y ese rol es el que ha decidido mi organización política y que yo comparto plenamente, y es de jugar un papel de oposición responsable. De parte de la APD y de parte de Max Puig, no ha salido ningún término desconsiderado hacia el presidente Medina y hacia ninguno de sus colaboradores. Pero injusto. No creo. Y lo podemos conversar justamente. No, si estamos hablando. Lo que yo he visto en las palabras, Max, para no equivocarnos, es lo siguiente. Mira, tú aquí has venido siempre como político, pero sobre todo, y te lo hemos dicho, que en ti vemos un analista político más que un politólogo. Y nosotros lo que vemos es que a Danilo y a su gobierno, tú lo tratas como en eso no crean, esas son palabras y más palabras, y no se está concretizando nada. Y tú no le das la oportunidad. Y no te digo que sigas con la corriente, porque la corriente es un 80%, que tú y yo sabemos que eso no es así, porque no es posible
que eso sea así. Y muchas cosas son anuncios, es verdad. Pero ¿por qué tú no le das una oportunidad? Y le dices, indudablemente que no es lo mismo al gobierno que yo pertenecía. Bueno, en primer lugar, yo nunca he dejado de reconocer que el estilo es distinto, la forma de hacer las cosas. En este mismo programa, yo tuve la oportunidad de señalar que a nadie le disgusta que lo visiten en su casa, entonces se le brinda un café. Eso no tiene absolutamente nada de malo. Incluso las visitas que hace el presidente, las visitas de los domingos estamos hablando, envían una señal. Y es una señal preferente por un sector que ha sido tradicionalmente relegado, que es el sector agrario. Ahora, lo que hay que valorar es hasta qué punto los resultados, el propósito expresado por el entonces candidato Danilo Medina durante la campaña electoral se está traduciendo en hechos. Y el propósito fundamental, él llegó a expresar incluso que él se proponía, es decir, transformar, hacer un cambio de modelo en la República Dominicana. Y lo llegó a, o sea, no solamente se podía intuir, es decir, lo llegó a prometer. Y en realidad, cuando uno analiza el desempeño, es decir, no ya las palabras, sino los hechos, se da cuenta que desde el punto de vista de las políticas económicas y sociales, el actual gobierno tiene tiene las mismas políticas, tiene el mismo desenvolvimiento. Y eso lo podemos ver sector por sector. Ahora, el gobierno y cualquier gobierno tiene que ser analizado a la luz de sus propósitos. Entonces, la acción del presidente Medina no hay que contrastarla solamente con la acción del presidente Fernández o la acción del presidente Mejía, sino que hay que contrastarla también con lo que él dijo, lo que él sugirió. Yo quiero que tú me leas de una manera diferente. Cuando tú opinas, yo me preocupo si tenemos opinión diferente, porque tú eres una referencia para mí. Tú no eres el funcionario que te pueda decir que por donde tú pasaste dejaste claro. Todo el mundo te respeta, tuviste en trabajo, hiciste y señalaste durante tu gestión las cosas con las que tú no estabas de acuerdo en ese mismo departamento, a los patronos, a los trabajadores y a quien sea. Pero lo que te quiero decir es que tú no eres un político con resentimiento. Y a veces da la sensación de que yo era aliado y el aliado es bueno. De este no lo soy, algo le guardas, que veo que cuando tú me dices a mí, saltar charquitos no es un objetivo. Es un acto político bonito, ¿verdad? El 4%, bueno, salió de eso, pero estamos metidos en un atolladero. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir, que he visto en ti cierto grado de resentimiento que yo sé que no existe, que dejas ver en tus pronunciamientos. Bueno, pues y que no desperdicias nada. No, te voy a decir, no, lo que pasa, Julio, es que yo estoy cumpliendo mi rol. Cuando yo fui ministro, yo tenía que tratar de hacerlo lo mejor posible. Hice el esfuerzo por cumplir al máximo y hacer que mis ejecutorias fuesen lo más provechosas posible. Ahora yo estoy cumpliendo el rol de opositor y trato de ser lo más responsable posible. Yo no digo nunca nada de lo que yo no esté absolutamente seguro. Si tú me haces una pregunta sobre algo que yo no conozco, prefiero decirte, no tengo la respuesta. No conozco el tema, lo voy a estudiar. Ahora, todo lo que yo he planteado, lo he planteado con conocimiento de causa. Y te puedo señalar, en sentido general, por dónde van sus apreciaciones. Doctor, pero antes de sí, ver sus apreciaciones renglón por renglón, porque hay mucho tema para evaluar en este país. Tú sabes que aquí los problemas son cíclicos. Aquí no tenemos resuelto ningún problema. Simplemente se toman decisiones de manera inmediata. Por eso de esta carrera política en la que estamos siempre metidos los ciudadanos. Pero quizás pienso que quizás el objetivo por donde va la pregunta del doctor Jacín y las críticas que usted está haciendo al gobierno de Danilo Medina, pudiera ser, doctor Magui, que quizás ahora es que arranque el gobierno de Danilo Medina y que él este año
se ha pasado poniendo las bases, porque hay una serie de políticas sociales, económicas que él ha anunciado que no han entrado ciertamente en vigencia, que quizás él estaba poniendo la zapata, y quizás el doctor Jacín entienda que ha sido injusto o premeditado todas las críticas que se han hecho hasta el momento. ¿Qué usted piensa? Pero no hay nada de eso. En primer lugar, pasaron los 90 días, ¿verdad? Pasaron los primeros 3 meses. Ya pasó un año. Sí, ha pasado un año. Ya ha pasado un año. Ya se cumplió el 25% del ejercicio gubernamental del presidente Medina. Ya se puede vislumbrar hacia dónde irán las ejecutorias. Ya se sabe hacia dónde van las cosas en términos de electricidad, o hacia dónde no van. Ya se sabe hacia dónde van las cosas en materia económica. O sea, ya eso está, si se quiere, señalado. Ya se sabe dónde van las cosas en materia de persecución de la corrupción. Es decir, es muy difícil que lo que se ha hecho este año, es decir, tome un giro, es decir, distinto al que se ha tomado hasta ahora. Sí, ya se han sentado las bases, pero lo que se ha hecho nos permite saber hacia dónde nos dirigimos. Y yo pienso que todo lo que no la APD y Max Puig está diciendo, sino todas las observaciones que se hagan, son observaciones que le permiten al gobierno corregir el rumbo. Es decir, si no hay voces que hagan señalamientos críticos, siempre y cuando estos sean, ¿verdad?, objetivos y respetuosos, todo esto contribuye al ejercicio de gobierno y contribuye, por consiguiente, a que mejoren las condiciones de la población si el gobierno escucha estos señalamientos y corrige en alguna medida lo que está haciendo. O sea que todas estas críticas ayudan al gobierno de la República. Sí, críticas constructivas, yo creo en eso. Usted ha mencionado el tema de la electricidad, y usted sabe que este gobierno, no sé qué usted piensa, cómo evalúa de positivo o negativo el hecho de que nos enfrentamos ahora a la construcción de una planta de carbón, cambiar el petróleo por carbón. ¿Cómo ve eso en materia de solucionar el problema eléctrico? Yo he planteado que en sentido general el gobierno actual no tiene sensibilidad ambiental. Y esto se refleja de manera específica, en uno de los casos en que se refleja es precisamente con relación al tema eléctrico. Ya se sabe que el tema eléctrico tiene en República Dominicana, se puede decir, 3 grandes deficiencias. Digo, son muchas, pero son 3 grandes deficiencias que encontró el presidente Medina, no se las inventó él. Y esas deficiencias tienen que ver con el parque eléctrico, otras tienen que ver con la transmisión y otras tienen que ver ya con todo el tema de la distribución y el cobro. De esas 3 deficiencias hay una, la que tiene que ver con el parque eléctrico, que es la que se relaciona con la matriz. Las plantas eléctricas en la República Dominicana dependen fundamentalmente de derivados fósiles y dentro de esos derivados del petróleo. Son plantas, muchas de ellas obsoletas, producen energía cara y hay que cambiar la matriz. Definitivamente hay que cambiar la matriz. Ahora, cambiar la matriz, en este caso, significa depender menos del petróleo. O sea, porque el petróleo es una de las fuentes más caras y desde ese punto de vista más ineficientes. Ahora, la opción del gobierno va por el carbón porque es la fuente más barata o pretendidamente más barata. Esa es la decisión. Y yo entiendo que esa es una decisión equivocada porque ese más barato puede salir más caro. Más caro. Sí. Entonces, el gobierno, yo entiendo que debe orientarse, como el resto de los países del continente de América Latina, hacia las energías renovables. Mientras se llega a las energías renovables, hay que optar por el gas. El gas tiene un solo inconveniente, o un inconveniente mayor, que es el tema del aseguramiento del aprovisionamiento. Ese es el problema principal del gas. Yo digo que hay que optar por las renovables y entre tanto por el gas. Lo que yo estoy diciendo, es decir, dentro de, no hoy, mañana, dentro de 5, 10, 15 años, se recordará, Max Puig tenía razón.
pero mientras tanto el país habrá sufrido los Doctor, inconvenientes. ¿Eso ayuda al gobierno, lo que yo estoy diciendo? Doctor, hay algunas cosas, mire, le he dicho mucho que usted aquí es un analista y lo que intercambiamos a veces algunas ideas. Mire, en este momento no hay reelección. En este momento la oposición fuerte, el PRD, está en condiciones que ya yo creo que no le va a dar tiempo, aún uniéndose, de recomponerse. La oposición tiene una oportunidad y los partidos emergentes tienen oportunidad de algo. No sé de qué, pero tienen una oportunidad que creo que usted está en ese grupo. Y el hecho de que Leonel sea el próximo presidente, tenemos algunas dudas de que eso sea así. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, solo detener la locura de que el gobierno de Leonel Fernández se caracterizó por hacer obras, pero usted y yo sabemos cuáles eran los fines ulteriores de esas obras. No se gana dinero si no se hacen obras grandes. 2 hombres manejaban la economía de obras públicas y 2 hombres manejaban, no se trataba de Pérez y Ney Nivar, 2 militares manejaban el futuro de las Fuerzas Armadas de aquí. Solo parar esa locura ya es un activo de este gobierno. Tenemos temas de acción de este gobierno que definitivamente están marcados, deseos que tiene y ha expresado, los concursos de agricultura, la transparencia en las compras del Estado, ausencia de %, y todo el mundo lo sabe que hay un sector que usted puede meter su mano por ello, pero también hay cosas que trataron de arreglarse y no se lograron, que es el punto que usted está señalando. Deseo arreglar la energía, pero yo veo que la corporación está comprando plantas. Entonces, si la va a poner al servicio privado, ¿por qué no se la da desde ya a los inversionistas? No lo entiendo. Hay temas que no quiere tocar, por ejemplo, salud no lo toca. Eso es que lo resuelve la seguridad social. Pero la gente va y se le acerca y le dice, doctor, diga algo, porque ahora me resulta la salud más cara. Temas que nosotros no sabemos qué quiere hacer el gobierno con ellos. Sencillamente desconocemos lo que quiere hacer el gobierno. Entonces me dicen Montalvo. Bueno, Montalvo, ¿y qué? Lo tiene Montalvo. Temas que salieron mal. Y ese tema de que corregir lo que está mal, continuar lo que está bien y hacer lo que no, me luce que ya es un pronunciamiento de tipo político. Es decir, yo estoy de acuerdo con usted en algunas cosas. Hable de todo eso, doctor. Bueno, es mucho. Habla de lo que se pueda. Sí. Es mucho eso. Es mucho, pero yo voy a hablar. Pero hable del asunto de que son 2 gobiernos y un proyecto. Claro, es que hay una... 2 gobiernos y un proyecto aliado. Sí. Una parte y desaliado la otra parte. Si cabe la Bien. palabra. Bueno, en primer lugar debo señalar lo siguiente. Incontestablemente ha habido una voluntad de presentar una cara distinta del gobierno. Ahora, cuando nosotros vamos a las realizaciones específicas, tenemos que comenzar por las fundamentales. Y lo fundamental, en este caso, es el manejo de la economía. Ese es el punto de partida. Se observa en el manejo de la economía algo que está presente en las diferentes áreas, y es que hay una cierta improvisación. Es decir, no se nota una línea clara. Por eso, a nivel económico, como nosotros hemos evaluado la gestión gubernamental, es como una gestión de carácter errático, donde se han cometido errores importantes que le han pesado y le van a pesar al gobierno. Me explico. Nosotros sabemos que el punto de partida de la situación económica del país está en el déficit fiscal, por una razón que todos conocemos también.
el candidato del principal partido de oposición le llevaba 20 puntos de ventaja al candidato del partido del gobierno. El presidente en ejercicio, el presidente Fernández, se empleó a fondo, hizo lo que había que hacer y lo que no había que hacer y logró su objetivo de que el candidato de su partido fuese electo. El resultado fue el déficit fiscal. Ahora, frente al déficit, estuvo la respuesta del paquete. Nos guste o no nos guste, esa fue una respuesta hasta cierto punto obligada por el déficit. Ahora, a partir del mes de enero, se produjo una reducción drástica del gasto público. Y ahí comenzó el manejo errático. ¿Por qué? Porque son contradictorios, desde el punto de vista económico, el paquete fiscal y aplicar al mismo tiempo una reducción drástica del gasto público. El resultado fue que se unieron las dos políticas, la de los impuestos con la de reducir el gasto. No fue, creo yo, como piensan algunos, una simple política económica, en el sentido de que fue una decisión. Creo que influyeron otros factores en la reducción drástica del gasto público en enero. Influyeron problemas de caja, el gobierno tenía poco dinero, no era solo que había decidido no gastar, sino que había poco que gastar, y por otro lado había una gran falta de planificación, una cierta improvisación. Entonces, al sumarse la falta de recursos, el problema de caja, con la improvisación, sumado esto a la voluntad también de reducir el gasto, pues el resultado fue lo que conocemos. La economía dominicana conoció en el primer trimestre de este año la más baja tasa de crecimiento del país desde la crisis bancaria del 2003. Luego, ese es el resultado. Luego, en el gobierno se dan cuenta y tratan de resolver aquello, y ahí es donde vienen entonces las políticas de flexibilización del crédito, las políticas, si se quiere, contracíclicas, para que circule dinero en la economía. Esto ha venido jugando un papel, se está tratando de que la economía arranque de nuevo, si se quiere, pero lo está haciendo con serias dificultades. Para mí ese es el primer problema, el problema grave. Es decir, hubo un manejo errático, zigzagueante de la economía, que reduce la capacidad de maniobra del gobierno. Por eso es que se toman las medidas de volver a las grandes obras. Se toma la decisión, entonces, el metro, la circunvalación de Santo Domingo, la circunvalación de Santiago, para que empiece a circular dinero. El Banco Central dice que no sabe porque en las condiciones actuales está subiendo la prima, que no lo sabe. Es decir, porque este es un elemento también que ejerce cierta presión, pero es producto de ese manejo un tanto irregular. Ahora, sobre esa base, el gobierno tiene que actuar a nivel sectorial, y ha prometido actuar en primer lugar a nivel fiscal, a nivel económico, como lo está haciendo, a nivel de la educación, como plantea el pacto, a nivel de la energía y luego a nivel de todos los otros sectores. A nivel de la educación, indiscutiblemente que el gobierno ha tenido y tiene un desafío muy grande para ejecutar el 4%. No es verdad que en un país se puede duplicar el gasto en educación sin contratiempos, porque eso es lo que se está haciendo este año. Se está pasando de un 2% del Producto Interno a un 4%. Y parece que no se estaba muy preparado. No estábamos listos. Pero sobre todo, en lo que el gobierno, lo que le ha faltado al gobierno para hacer esa ejecución, fue que evitó el diálogo con los actores principales. No se sentó con la gente de la coalición Educación Digna, no se sentó con los maestros, dijo, bueno, vamos a resolver esto construyendo las escuelas y vamos a dejar esa gente de lado. Se está viendo ahora que ha convocado el gobierno, el Consejo Económico y Social, y quienes impulsaron, quienes condujeron ese proceso de invertir el 4% del Producto Interno Bruto
en educación han sido dejados de lado. Entonces la gente de la coalición está diciendo, sí, se va a un pacto educativo, pero a nosotros no nos han tenido en cuenta. Ahora, en esa discusión sobre el tema educativo, hay un aspecto que es fundamental, que se está dejando de lado, y que toca al nervio del sistema político dominicano, que es el clientelismo en la enseñanza. Aquí hay un problema básico, y nosotros podemos ver eso hoy mismo en los diarios de esta mañana. Hay una queja importante, sólida, en cuanto al tema del clientelismo en la designación de los docentes. No es posible que se mejore la educación en la República Dominicana si los directores regionales y los encargados de distritos educativos son designados por su adscripción a un partido político. No es posible. Ahí hay un problema de fondo. Ahora, eso es muy difícil tocarlo, porque la esencia del sistema de gobierno, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos de la República Dominicana, la esencia es el clientelismo político. Y ahí sí no ha habido una sola señal de que eso se va a modificar. Después de la pausa con el mismo. Necesaria vino cuando el doctor Puig estaba hablando de un tema que nosotros nos sentimos totalmente solidarios con esa expresión. Decía, la educación, y yo añado, y la salud, la manejan los médicos y los maestros, pero si usted profundiza y encuentra que los que dirigen a los médicos, administradores de hospitales y directores, y los que manejan las escuelas, las regiones, los profesores, no son quizás los ideales, porque ahí viene el partido y nombra a los directores de hospitales, nombra a los que manejan los fondos. Entonces el médico, aunque sea de cualquier partido, pasa a ser un subalterno del político. Y yo quiero que él siga desarrollando sus temas por esa vía. Sí, porque nosotros tenemos en el país un esquema, si se quiere, económico, lo que yo he llamado el modelo de crecimiento económico con injusticia social, pero ese esquema económico se reproduce porque hay un esquema político que le da sustento. Y ese esquema político es el esquema clientelista. Es decir, es el manejar el gobierno sobre la base del intercambio de favores. Yo le permito a la gente de mi partido que ocupe funciones, yo le permito a la gente de mi partido que mejore su situación económica, y todo aquello muchas veces en detrimento del conjunto de la población. De ahí entonces dice, bueno, este gobierno a nivel económico da como resultado la desigualdad social, pero a nivel político el resultado es que hay un solo pequeño grupo, es decir, que maneja todos los resortes del poder. Y eso sobre la base de una jerarquía. Se sabe quiénes manejan el gobierno a nivel nacional, quiénes lo manejan en cada provincia, y ese manejo va incluso a los aspectos, si se quiere, aspectos técnicos en los que no debería entrar en la política partidista. Eso se nota más en salud, en educación y en salud. En el caso de educación es escandaloso. En salud es peor, doctor. Sí, bueno, pero en salud es peor. Es escandaloso. En el caso de educación tenemos la ventaja de que el sector está en movimiento, y está en movimiento porque se produjo ¿verdad?, el movimiento del 4%, y aquello hay que modificarlo. Ahora, en salud se observa que prácticamente no hay política. Porque ese de los temas que que él no toca. No hay política. Él no tiene nada, él dejó eso a la seguridad social, doctor. Sí, pero la seguridad, también la seguridad social llegó a su límite. Es cierto que la seguridad social tiene el mérito de existir. Se creó un sistema. No necesariamente el mejor, pero esos sistemas se ha ido construyendo a lo largo de 10 años. Bueno, usted lo dice porque usted pasó por ahí, fue presidente del Consejo Nacional de la Seguridad Social, sí. Pero yo le quiero decir una cosa, doctor. La Secretaría de Trabajo y el mismo Medio Ambiente son ministerios pequeños, presupuestalmente. Sí. Y la Secretaría de Trabajo lo que tiene son 2 pesos, pero cuando el doctor Rafael Francisco Albuquerque y de Castro
a quien le llevamos nuestra pésame hoy, dirigió ahí, los encapuchados, él lo puso a todo ahí, y cuando Max Puig estuvo ahí, la APD estaba ahí, con los pocos cargos, es decir, que a la prioridad se le da al aliado, o al que trabaja al partido de uno. Mire, Rafael Alburquerque tuvo el mérito, es importante que se destaque esto, de hacer del Ministerio de Trabajo un ministerio, si se quiere, profesionalizado. El ministerio que tiene un mayor porcentaje de empleados de carrera, de los que son susceptibles de entrar a carrera en la República Dominicana, es ese. Bueno, trabajo. Por los pocos que tiene. Bueno, pero dentro de los que hay, más del 70% de los empleados susceptibles de entrar en carrera están en carrera. Doctor, pero tiene también otra cosa. El trabajo, Alburquerque, Monchi, Domínguez Brito, usted, Milton Ray Guevara. Yo creo que ha tenido un all-star ahí. Yo creo que uno no se puede quejar de esa parte. Los gobiernos lo han respetado a los cargos, cosa que no ha pasado en otros lugares. Por ejemplo, en medio ambiente, el paso de Frank Moya, que es una figura de la historia de nosotros. Yo no sé cómo él pudo desdoblar en que lo malo lo hicieron los viceministros y lo bueno lo hizo él. Yo no me explico qué pasó ahí. Pero pasó algo, que pasó algo parecido a lo suyo. Lo malo no lo hizo usted, lo malo lo hicieron los otros. Bueno, mire, podemos hablar de eso si quiere. Sí, en otra vez, siga, doctor. Bien, pero volviendo al tema de salud. Educación y salud. Educación y salud. En el caso de salud, hay un marco legal establecido por la Ley General de Salud y establecido por la Ley de Seguridad Social. Esas leyes se han podido cumplir solo parcialmente. Hay un aspecto fundamental de la Ley General de Salud que no se ha cumplido y de la Ley de Seguridad Social. Y es el que determina que el servicio asistencial de salud va a ser separado del Ministerio de Salud. Eso está por ley hace más de 10 años. Es decir, pero esa medida no se ha tomado. Ahora el gobierno ha propuesto una ley supuestamente para crear el Sistema Único de Salud. Pero eso no se va a resolver por una ley ni por un decreto. Es decir, eso supone la preparación del Ministerio de Salud para que esté en capacidad de hacerlo. Es decir, y eso no se ha hecho, aunque se haga la ley, eso no va a resolver el problema. La seguridad social está bloqueada hoy. Llegó hasta donde podía llegar dentro del actual esquema. De cada 100 trabajadores, cada 100 personas en capacidad de trabajar, de cada 100 personas en la población económicamente activa, solo 27 están dentro del régimen de pensiones. Claro, eso corresponde al número de personas asalariadas de la República Dominicana, no puede crecer más de ahí, a menos que el Estado pague las cotizaciones del otro 70%. Doctor, ¿en qué país del mundo los fondos de pensiones están asegurados de por vida? Bueno, le da trabajo recordar. Bueno, lo que pasa es que hay dos grandes sistemas. Sí. Hay dos grandes sistemas y hay un sistema que las pensiones corren a cargo del Estado, es decir, directamente, y otro sistema que es en base a la contribución. Y en la República Dominicana, en el caso de... A la cotización. Sí, a la contribución. A la contribución. Sí, la contribución a través de una cotización. Ahora, ¿qué pasa? En materia de pensiones, la República... ¿De cuál usted es partidario? Del Estado, ¿verdad? Así, porque yo creo, es decir, yo creo que tal y como está calculada la contribución, el régimen de pensiones de la República Dominicana, tal y como está calculado hoy, las pensiones que van a recibir las personas que cotizan va a ser muy baja. Sí, se van a caer. De acuerdo a los estudios de los que yo tuve conocimiento siendo ministro de Trabajo, doctor, en el mejor de los casos, las pensiones van, en el mejor de los casos, en la hipótesis más optimista, las pensiones no van a alcanzar el 50% ¿quién es el del gran salario beneficiario de esos fondos, el gran usuario de esos fondos? El Estado. ¿O los bancos? A través de los bancos. Es decir, este es un sistema, en realidad, el sistema de pensiones, tal y como está concebido en la República Dominicana, es un gran mecanismo de acumulación de capital. Y yéndonos a la salud, doctor, una salud para sanos y jóvenes versus
que los viejos y enfermos no están cubiertos o están muy poco cubiertos? Bueno, es que es todo el modelo de salud de República Dominicana. De todas partes. No, y que hay que reformar, es decir, para hacer el sistema un sistema basado en la previsión. Es decir, pero tal y como está concebido el sistema en la República Dominicana, es decir, está concebido para atender a los enfermos, y eso no debería ser el sentido de un sistema de salud. ¿Dónde funciona eso? El mejor ejemplo cercano lo tenemos en Cuba. Eso es comunismo, doctor. Eso no tiene que ver, no tiene que ser comunismo. O sea, funciona. Yo estoy de acuerdo con usted. Sí. Es la única solución que haya la atención primaria lo primero. Basada fundamentalmente en el médico, en la atención, el médico familiar, es decir, una asistencia directa. Aquí, ¿cómo se hace eso? A través de los promotores de salud. ¿Cuánto le dan mensualmente a un promotor de salud? Imagínese. 3.000 pesos. 3.000 pesos. 3.000 pesos es lo que ¿y recibe una promotora de salud. ¿Y qué vamos a hacer con este sistema privilegiado de la clase política, con más de 30 dependencias descentralizadas del Estado, que tienen su propio sistema de salud y de pensiones que funcionan muy bien y cotizan muy bien y dejan pensiones de muy alta suma? Sí, pero en todos esos sistemas, en realidad, lo que reciben como pensiones los beneficiarios no depende de sus cotizaciones, sino que está a cargo de las instituciones a las cuales ellos han servido, y eso es lo que refleja una duplicidad totalmente inmoral, antiética. Es decir, que en el sistema general de seguridad social las pensiones dependen de la contribución a través de la cotización, y en este caso, en este otro caso, estamos hablando de la superintendencia, estamos hablando del Banco Central, estamos hablando de la Cámara del Congreso, estamos hablando de la Junta Central Electoral. No es verdad que los beneficios en materia de jubilación corresponden a las cotizaciones, sino el dinero de los contribuyentes. Al dinero de los contribuyentes. Que hay un Entonces tenemos un sistema doble. Sí. Y un sistema es de privilegio, mientras el otro sistema es un sistema en el que la gente va a recibir una chilata con relación a lo que aportó, al salario que devengó a todo lo largo de su vida. Y eso hay que cambiarlo en la República Dominicana, eso no puede ser. Ciertamente. Doctor, y usted, no sé, porque si ha tenido tiempo, si lo ha hecho, imagino que sí, estas propuestas que han hecho los empresarios para que se modifique el Código Laboral. Ya hay una comisión tripartita, no sé si se ha vuelto a reunir después de que la comisión ha sido designada por el presidente Danilo Medina, pero preocupa que los más de 30 puntos que dan a conocer los empresarios que quiere que se modifique, de una u otra parte lesiona el interés de los trabajadores. Y yo pienso que ha habido una publicación en los últimos días que prácticamente hace imposible que esas medidas de modificación del Código de Trabajo se realicen. Que fue una publicación apócrifa del Banco Central, cuando digo apócrifa, en el sentido de que no fue firmada por el Banco Central, sino una publicación que salió en la página del Banco Central diciendo que técnicos del banco, sin señalar los nombres, habían participado en un foro y que de acuerdo a esos estudios el salario real en la República Dominicana se ha caído en los últimos 30 años. Y de acuerdo a esa publicación, los trabajadores dominicanos hoy ganan menos que hace 30 años. Y que todo el incremento de productividad que se ha producido en el país ha ido a engrosar los beneficios de las empresas y no ha ido a beneficiar a los trabajadores. Eso yo lo he estado diciendo, no yo, mucha gente lo ha estado diciendo, sí, claro. Yo lo he estado diciendo hace mucho tiempo, pero lo acaba de decir el Banco Central. Ahora, ese planteamiento del Banco Central, que ciertamente ha sido de una forma u otra estimulado por el discurso del presidente Medina, y ahí le anoto un punto a su favor, del planteamiento del presidente Medina de que los salarios en la República Dominicana son miserables. Claro que es verdad que son bajos los salarios en la República Dominicana. Los salarios más bajos de América Latina existen en México y en la República Dominicana. Entonces, sobre esa base, plantear la modificación del Código de Trabajo para flexibilizarlo, es decir, flexibilizarlo quiere decir hacerlo menos favorable
a los intereses del trabajador, plantear eso equivale, aunque no se diga, a reducir el salario. Entonces, el Banco Central acaba de decir que los salarios se han reducido en términos reales de 1979 para acá, es decir, en los últimos 34 años los salarios se han caído, los trabajadores ganan menos. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo usted va a decir que hay que bajarlos más? Imagínese. Es decir, ese es el debate. En realidad, aunque solo sea una señal, yo creo que es una buena señal. Doctor, hablando de buena señal, usted, todo el mundo sabe que no está buscando un cargo, porque si Max Puig y la Alianza por la Democracia quisieran cargo, lo único que hubieran hecho es apoyar a este gobierno. Sin embargo, ustedes asumieron una posición que yo todavía no la entiendo, pero es un derecho, ¿verdad? Si era aliado de ese partido, ¿por qué no lo fue en las dos elecciones? Pero yéndonos a lo concreto, doctor, ¿no es bueno aprovechar este respiro que tenemos de un presidente que no se va a reelegir y todo el daño que produce eso, que también sabemos que aunque no se reelija, tiene que trabajar para la continuidad de su partido, lo que va a traer que un segundo año va a traer muchísimos problemas? ¿Qué le gustaría a usted que este gobierno culminara y terminara? Que no sea pronunciamiento, sacar charquito, aparecerse de improviso en un sitio, no eso, sino concreto. Porque yo le digo, desde el punto de vista de la tasa de cambio, hoy vamos a tener que buscar muchísimos pesos para pagar la deuda y para comprar petróleo. Está como lo dejó Hipólito. La tasa de cambio está casi al 43, doctor. En apenas un año subió 3 puntos, de 39 a 43, 4. Yo le pregunto, ¿qué le gustaría aprovechar este respiro y decirle al presidente, mira, yo no estoy buscando cargo, yo lo que te quiero decir, aprovecha tu popularidad, aprovecha que no vas a seguir y haz qué cosas? Bueno, yo creo que las políticas que se están aplicando se pueden modificar en el buen sentido. Se puede modificar la política económica, se puede hacer un ejercicio... ¿En qué sentido, doctor? Cambiar, porque eso es una palabra muy amplia. Se pueden tomar medidas más efectivas para lograr el estímulo de la producción en el sentido de favorecer la creación de empleos y sobre todo empleos de calidad. ¿Cómo se consigue mejorar el empleo y el salario? Bueno, es que hay un tema, es decir, la pregunta es pertinente, hay un tema muy, si se quiere, muy importante, y es el que hay un cerrojo, si se quiere, y el cerrojo que hay que romper o hay que, ¿verdad?, hay que desmontar, es el cerrojo del sistema político. Es decir, es que en realidad el conjunto de medidas que hay que tomar a nivel económico, a nivel sectorial, en la salud, en la educación, en cada uno de los sectores, en realidad se ve limitado por el esquema de gobierno. Es decir, por el esquema clientelista. Es decir, la mayor parte de las medidas que habría que tomar, el propio sistema le impide al gobierno tomarlas. Lo que más se le podría pedir, si se quiere, al presidente, él no está en capacidad de ofertarlo, que es el impulsar otra forma de gobernar. Es decir, dejando de lado el clientelismo, pero eso sería el suicidio del esquema de gobierno sobre la base del cual se sustenta. No va a tener que hacer la revolución, pero usted tiene que reconocer que al próximo gobierno que fuera, tiene que cambiar algunos esquemas, porque ya te le sentó un precedente. Este le ha sentado algunos precedentes, por ejemplo, la no reelección. La no reelección yo no sé cómo lo va a someter. Los concursos tienen su problema, pero tienen sus resultados positivos, ¿o no? Sí, pero cuando tú calculas cuánto ha entrado a concurso y cuánto no, en términos del monto de las obras, son muy pocos. Atención, en el caso de las obras públicas, las más importantes obras públicas respetaron los contratos existentes. ¿Sobre qué base? Sobre la base que el Estado tiene que tener continuidad.
pero sobre la base de que las personas que recibieron los contratos tuvieran que reconocer parte de esos contratos a amigos del gobierno. Es verdad, eso es verdad. Por nosotros tenemos el caso de la... es verdad, doctor, sí, yo lo es verdad, sé. yo no vengo aquí ni a criticarlo ni a aplaudirlo. La circunvalación de Santo Domingo, que es la obra más monumental, Héctor Ten tuvo que repartir. El 75%. O seguro tuvo que repartir, y esa era de Hipólito. Tuvo que repartir la mitad. Es así. Sí. ¿Y qué otras recomendaciones en áreas que no sean, por ejemplo, en áreas que no existe, como el caso de la salud? Me parece como no hay un programa. Ahí es de falta de visión, falta de orientación. Ahora, tampoco con la corrupción. En cuanto a la seguridad social, es un tema de voluntad. Transformar la seguridad social, que hay que destrabarla. Sí, porque la seguridad social tiene dos grandes limitaciones. Una que es estructural y otra que tiene que ver con la voluntad política. ¿Cuál es la estructural? Es que mientras solo el 30% de los trabajadores potenciales de la República Dominicana tenga un trabajo fijo, dependiente, asalariado, la seguridad social tiene un techo, que es ese 30%. Ahora, hay medidas que sí se pueden tomar sin que se transforme la economía. Doctor, decía Gracie que usted no lo oyó. ¿Y la corrupción? Bueno, doctor, déjeme decirle, nadie se le ocurría ir a medio ambiente con un 10% cuando estaba Max Puig. Pero yo le puedo decir, no era el único caso. Todo el mundo sabe que hay 2 o 3 personas que eran esa base que había que ir en el gobierno de Leonel. Ahora la pregunta es, en el caso de este gobierno, yo le digo que hay muchos Max Puig. No algunos, no, muchos Max Puig. Pero qué bueno. Hay muchos Max Puig. En ese caso eso es positivo. A usted no se le ocurre ir a Hacienda a decirle que le paguen una deuda con un 50%. A usted no se le ocurre ir donde Montalvo a decirle que usted le va a montar el sistema del 911 por unos cuartos. A usted no se le ocurre donde Peralta a decir que le dé una cuota. Pero no redargullen, no rechazan la situación. Y eso le pasó al doctor Puig. Puig, ¿con qué? No rechazó la situación en que estaba inmerso. La parte de él sí, él lo que no se metió fue con Félix Bautista, por ejemplo. Bueno, pero él dejó ese tema aparte. Y sí, pero él no rechazó su parte, la parte que le correspondía a usted, Ajá. que tenía la responsabilidad usted. Cayó, no otorgó callando, doctor. No, lo que yo garantizo, es que en las funciones que yo desempeñé, como las que desempeñaron otros dirigentes de la Alianza por la Democracia, que en ninguna, no solamente en mi caso, sino que en ninguna función hubo un manejo irregular. Y eso es lo que uno tiene que, se gobierna también es con el ejemplo. Doctor Puig, como Alianza por la Democracia y como analista político y politólogo, siga viniendo a la revista. Max Puig, ex ministro de Medio Ambiente, ex ministro de Trabajo, presidente del APD. Reforma Alianza por... Gracias, doctor.